Dice así Juan 16, y vamos a leer a partir del versículo 5, vamos a leer hasta el 15. Dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. He leído la porción de porque corresponde como una parte del diálogo. Vamos a ver si abarcamos hasta el versículo 15, pero ubiquémonos primero dónde estamos. Estamos en lo que se conoce como el discurso o los discursos del aposento alto, es decir, es el día de la cena, la última cena. Después de esto, el Señor Jesús será arrestado. Y Él ha tomado este tiempo para hablar con los suyos. Judas, el traidor, hay un punto en el que nosotros leemos en que él sale, obviamente para ya entregar de manera formal al Señor. Por lo que estas palabras son dichas solamente a esos 11 apóstoles que sí permanecieron con el Señor. Como tema general, el libro de Juan, recordemos, nos habla de que lo que está aquí escrito es para que creamos en Jesús y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Pero estos discursos que tenemos aquí son una porción exclusiva de Juan. Todos estos discursos que por medio del Espíritu Santo el evangelista llega a registrar para nosotros, solo los tenemos en Juan. Por lo cual hacemos bien en prestar nosotros atención a todo aquello que el Señor dijo antes de ser entregado. Porque cuando uno tiene siempre eso en perspectiva, verá ese peso que está añadido en las palabras. Es que después de esto el Señor será entregado y como les está anunciando constantemente, ya no estará con ellos. Él ya no iba a estar. Entonces, se los vuelve a recordar ahora en el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Vemos que el Señor entonces está cortando el diálogo anterior que estudiamos la semana pasada con el hermano Mariano. El mundo aborrece al cristiano. ¿Por qué? Porque aborrece a Cristo. A mí me han aborrecido, sepan que a ustedes los van a aborrecer. Eso es lo que debemos esperar de parte del mundo. Oposición. Que no escuchen, que no atiendan y que incluso, como vimos, algunos incluso atenten con nuestra vida, que como Pablo pensaba que ofrecía un servicio al Señor cuando perseguía a la iglesia de Cristo, así atacó entonces a los creyentes y pensando que ofrecía ese servicio a Dios, el mundo se opone, no le gusta que su pecado sea expuesto. Y sin embargo, esa es la misión que tenemos. Exponer la palabra para que el pecado sea expuesto. Pero aquí viene entonces algo central en lo que el Señor está diciendo. Cristo expone el pecado, no le agrada al corazón humano. Nosotros tenemos entonces esa misma comisión de ir y anunciar la palabra del Señor para denunciar el pecado. Pero el convencimiento del pecado no es obra humana. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque debemos recordar precisamente a qué mundo es el que vamos a exponer la palabra. A un mundo que nos aborrece.
Y así éramos nosotros antes de que el Señor nos salvara. No queríamos saber nada de la religión, diríamos nosotros. No queríamos nada con la iglesia, no queríamos nada con el cristianismo. ¿Cómo es entonces que unos creen y otros no creen? La Biblia es muy clara entonces de que la salvación es del Señor, pero esa declaración general luego tiene aspectos específicos. Es decir, así como ya en Juan capítulo 6, cuando en su momento pasamos por ahí, el Señor lo dice con las palabras más claras posibles, que nadie puede ir al Padre si no fuera traído por el Padre, si no le trajere. También ahora viene a destacar ese papel del Espíritu Santo como aquel que convence. Porque aparte del convencimiento del Espíritu Santo, ninguno de nosotros, por más persuasivo, por más hábil que sea con las palabras, por más estudiado, por más exégesis que hagamos del pasaje, por más claridad que luego uno se puede quedar sorprendido, pero ¿cómo es que no entiende lo que le estoy diciendo? O sea, o cómo no entendió el mensaje que expuso el pastor si estuvo súper clarísimo todo. Es que es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué pedimos nosotros sus oraciones cada vez que exponemos la palabra, en particular el día domingo? Porque reconocemos que ese sermón, si no tiene el Espíritu Santo, si no está el Espíritu Santo trayendo el convencimiento, de nada vale. Sería seco, inútil. ¿Por qué? Porque no es la capacidad de la persona, es la obra del Espíritu Santo que convence. Por supuesto, nosotros debemos procurar presentar el Evangelio en los términos más claros posibles. Pero recordemos de que estamos precisamente ante un mundo que aborrece el cristianismo. Y que también, para antes apreciar lo que son las buenas noticias, el pecador debe ser convencido primeramente de que es pecador y de que hay un juicio y una condenación que le espera. Si usted no ha sentido, no ha conocido esa ira del pecado por su pecado, de esa justicia de Dios que podría venir sobre uno y simplemente acabar con uno y enviarlo a la condenación eterna, entonces usted debe preguntarse si ha conocido realmente ese convencimiento que da el Espíritu Santo. Pero veamos los detalles. He expresado entonces parte de lo que será el corazón de la meditación hoy. Esa obra particular del Espíritu Santo trayendo el convencimiento. Pero dice así el Señor: ahora voy al que me envió. Una vez más les está diciendo que se va a ir. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Eso es interesante porque si repasamos precisamente parte de las interacciones en estos discursos del aposento alto, podríamos ver una aparente contradicción. Vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y luego en el capítulo 14, dice así Tomás en el versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero el Señor les dice en el 16:5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Qué extraño, ¿no parece que Pedro sí le preguntó al Señor a dónde iba y que Tomás también? O sea, muéstranos el camino, luego le va a decir más adelante, cuando el Señor responde que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que el Señor les está dando a entender es que la pregunta de ellos realmente no estaba interesada en la respuesta. O sea, ustedes realmente no quieren saber a dónde voy. No quieren saber por qué es importante que yo me vaya. El pastor Sugel aclara esta aparente contradicción, pero que realmente no es ninguna contradicción, de la siguiente manera. Lo ejemplifica como un padre que le diga a su hijo pequeño: mira, tal día vamos a ir a la playa. Y el niño está emocionado, desde la noche antes ya está cambiado, ¿verdad? Para
para estar para la playa y todo. Y ese día, precisamente en la mañana, recibe ese padre de familia una llamada que amerita presentarse en el trabajo de manera urgente, que usted dice, yo no puedo cancelar eso, o sea, tengo que posponer el viaje para tener y presentarme a la oficina y demás y resolver la situación. Algo que lo ameritó. Entonces usted le tiene que explicar al pequeño que no van a poder ir a la playa. Y él va a preguntar, pero papá, ¿por qué? ¿A dónde vas? El niño no está queriendo realmente saber a dónde va el papá, sino que lo que está expresando ahí es ese descontento, esa queja de que sea lo que sea que haya pasado, está interfiriendo en sus planes. ¿Por qué asociamos con ese ejemplo que me parece como una manera de entender? Porque vean lo que dice el versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Yo me voy y vino tristeza. Realmente no se alegraron, no quisieron saber más, Señor. ¿Por qué es importante que te vayas? ¿Por qué es que nos vas a dejar y vas a enviar al Consolador? Estaban tristes. Estaban tristes. Ese ¿a dónde vas? Es como, ¿a dónde se va que nos deja solos? Sí, por un lado ellos querían esa compañía y la presencia del Señor, pero por el otro lado lo que está reflejando es un egoísmo. O sea, porque el Señor les dice que es tiempo de Él ir a su Padre, ¿verdad? Y no solamente en el aposento alto, ya hemos visto varios pasajes así en Juan donde dice, yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Pero ahí lo estaban escuchando, pero ahora que sí llega el momento de partir y que Él sigue reiterando, voy al Padre, ellos lo que ponen es ese corazón triste, no están realmente interesados en saber por qué tienen que ser esas cosas así, porque están pensando solamente para sí mismos. Y lamentablemente es muchas veces así como nosotros nos acercamos también a la iglesia y evaluamos las cosas en función de cómo gira eso alrededor de nosotros. Cómo fue el sermón para mí, o cómo, cuántas personas me saludaron a mí, qué sé yo, ¿verdad? Como siempre pensando mucho en torno a uno y no en la obra del Señor en sí mismo. Entonces, por eso el Señor les recrimina, no sabría decir si suavemente o muy ásperamente, pero ustedes no me han preguntado realmente a dónde voy. O sea, su pregunta no ha sido realmente una pregunta. No ha habido un interés real. Es como también otras veces, ¿verdad? Como se nos ha dicho algunas veces desde el púlpito, que a veces preguntamos cómo está y realmente no estamos interesados nosotros mucho en la pregunta, en la respuesta. Es más como esa costumbre de preguntar y uno también responder bien. ¿Para qué? Para no verme en el compromiso de realmente contestar. Pero el Señor sí estaba claramente en esa disposición de hacerles ver por qué era que se iba. Y de hecho se los había dicho, pero ellos no estaban escuchando las razones. No estaban viendo más allá de sus propias vidas y de ese egoísmo con el que estaban viendo la situación. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ya, ¿verdad? Esto pasamos otra vez por ello en el capítulo 14, cuando el Señor les dijo en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y también al inicio, en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y de nuevo en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, ya se los había dicho varias veces. Yo no los voy a dejar solos, el Consolador va a venir, pero ustedes están tristes, realmente solo están pensando en lo bueno de tener esa presencia física mía, pero conviene que yo me vaya. Les estoy diciendo la verdad. Es mejor que sea así.
Es mejor que sea así. Pero ¿qué sucederá entonces en el momento en que Cristo ascienda y el Espíritu Santo venga? Nos dice el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra convencer es una muy apropiada, como ha sido traducido en el sentido de que ese convencimiento queda un tanto abierto. Es decir, puede ser el convencer en el caso de que alguien admita, sí, soy pecador, o admito o entiendo que eso que estoy haciendo es pecado, a como puede ser también ese convencimiento pleno que no solamente reconoce que es pecador, sino que necesita arrepentirse de su pecado. Es decir, el Espíritu Santo obra de tal manera de que el mundo será convencido de su pecado. Pero de manera particular, en los que son del Señor, el convencimiento es para no solamente reconocer la culpabilidad, sino para pedir perdón, para ir en arrepentimiento al Señor. Pero el Espíritu Santo entonces convence al mundo de pecado. Como les digo, algunos claramente no tienen problema en reconocer que son malos o que pecan. ¿Por qué? Porque la concepción usual que las personas tienen de sí mismas es que somos personas buenas que hacen cosas malas a veces. Los buenos somos más, solamente que no hacemos bulla. O sea, yo eso lo he escuchado varias veces. Que los malos, es que los malos hacen bulla, pero somos más los buenos. Eso no es cierto. El veredicto de las Escrituras es que todos nacemos muertos en delitos y pecados. El veredicto de la Escritura es que el intento del corazón del hombre es siempre el mal, de continuo el mal. El Espíritu Santo entonces viene para traer el convencimiento. No, usted ha pecado contra Dios. Ahora, ese convencimiento, como les digo, ¿qué sucede con el hombre cuando es enfrentado con ese pecado? Bueno, precisamente el Señor Jesús era lo que les decía a ellos previamente, ¿verdad? De que el mundo le aborrece precisamente porque les muestra su pecado. Por eso le aborrecían. Pero no solamente van a aborrecer al Señor, sino también a nosotros como creyentes cuando así lo denunciamos. Ahorita veremos ya unos casos en Hechos que nos ilustrarán mucho de esta obra del Espíritu Santo. Pero me adelanto un poco. Esteban, ¿qué sucede cuando él les está exponiendo precisamente su pecado? Ustedes siempre contristan al Espíritu Santo, siempre se resisten al Espíritu Santo. Ustedes son rebeldes. Viene la palabra, viene el Espíritu Santo y muestra al hombre su pecado, pero es rebelde, tapa sus oídos, no lo reconoce, no lo confiesa. Podemos retroceder un poco en Juan y recuerdan lo que sucedió al final de la curación de aquel ciego de nacimiento. Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, no lo estaban reconociendo. O sea, el Señor les está mostrando: ustedes están pecando. Ustedes no quieren admitirlo. En el momento que ustedes dicen que no son ciegos, precisamente no están aceptando esa palabra que les mostraba su pecado. Y eso que pasó en el momento que el Señor les habló estas palabras, sigue pasando hoy cuando el Espíritu Santo también, por medio de la predicación, le muestra a las personas su pecado. Hay quienes simplemente no lo admiten, pero el convencimiento está. O sea, yo creo que varios podrían entender, ¿verdad? Cuando a usted le han convencido que usted está equivocado, pero no quiere dar el brazo a torcer. O sea, muy en el fondo usted sabe que usted no tiene la razón. No sé, no me parece que sea así.
hay un orgullo y una rebelión en su ser. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que le ha sido mostrado. Y el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado. En segundo lugar, nos dice el pasaje que el Espíritu Santo viene a convencer de justicia. Esta expresión puede tomarse en uno de dos sentidos. No necesariamente diría yo que tengan que ser excluyentes, pero digamos, habrán algunos hombres del Señor que enfocarán esta justicia de la que se habla aquí en cuanto a Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo viene a convencer a los hombres de que Cristo es uno que es justo. ¿A qué nos referimos? A que Jesús claramente fue condenado por las personas como si hubiera sido un ladrón, un homicida, un asesino, un revoltoso. Alguien que quería hacer una insurrección contra el gobierno. Es lo peor de lo peor. Fue castigado juntamente con los criminales. Pero que el Espíritu Santo viene a traer ese convencimiento de justicia en el momento en que muestra a través de la palabra que este Jesús a quien crucificaron, a este Jesús a quien condenaron, fue resucitado por el Padre. De tal manera que esa resurrección es la vindicación, es el testimonio público del Señor diciendo: Jesucristo, este es mi Hijo amado, que es el justo verdaderamente. Él fue el justo que fue castigado por los injustos. Amparan parte de esa interpretación en Hechos capítulo 2, cuando vemos que Pedro, cuando está predicando, les dice a ellos lo siguiente. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y algunos dicen, ahí tenemos esa acción del Espíritu Santo. Ellos escuchan acerca de que Cristo fue injustamente castigado, fue injustamente crucificado. Y viene la obra de convencimiento del Espíritu Santo y ellos reconocen no solamente su pecado, sino que su pecado fue contra este Cristo que es el justo. Y que en ese sentido viene el Espíritu Santo a convencer de justicia. El otro aspecto que también podríamos entender que el Espíritu Santo viene a convencer de justicia es respecto a nuestra justicia. Es decir, algunos lo leerían de esta manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado y convencerá al mundo de su justicia. ¿En qué sentido entonces? Bueno, uno de los pasajes más conocidos que tenemos es en Isaías. Vamos a buscarlo para no parafrasearlo. Isaías 64 dice lo siguiente. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, si lo tomamos en este sentido, como leemos en el pasaje de Isaías, el convencimiento de justicia que el Espíritu Santo trae es de que su justicia no sirve para nada. De nuevo, usted no es una buena persona que ocasionalmente hace algo malo. No, usted es una persona que está muerta en sus delitos y pecados, pero que por la gracia común de Dios ocasionalmente hace aquello que es bueno. Y que esa es la razón por la cual este mundo sencillamente aún se sostiene en pie. Porque Dios pone un freno a nuestra maldad y porque el Señor, precisamente por esa
obra de gracia común, todavía le muestra a los hombres con esas conciencias que lo acusan de que hay algo que podemos llamar bueno y malo, aunque claramente el hombre cada vez más tapa sus ojos y cierra sus oídos ante ese testimonio que da la propia conciencia de que hay algo que podemos llamar bueno y malo. Pero el punto es que cuando viene ese convencimiento de justicia, el pecador no solamente entonces va a entender de que ha pecado contra Dios, sino que todo aquello de lo que se pudiera decir de que ha hecho bien alguno, no le alcanza para nada. Es insuficiente. No importa cuánto usted haga, nunca podrá ser justificado delante del Señor por sus buenas obras. Y que el Espíritu Santo entonces viene y trae esa convicción y le dice, insuficiente, reprobado, ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto, no le alcanza, su justicia no le alcanza. De nuevo, así, si alguien que dice que es creyente nunca ha sentido esa convicción de que realmente ha sido o que es ese pecador salvado por gracia, o sea, que era realmente ese pecador que merecía la condenación, de igual manera, si usted no conoce lo que es haber sido convencido de que es que no hay nada que yo pueda hacer, entonces debe plantearse si realmente ha conocido ese convencimiento del Espíritu Santo respecto a su justicia. Porque todo aquel que profesa la fe en el Señor entiende que nunca se hubiera podido salvar por sus propias fuerzas. Solamente por la obra de Cristo, solamente Él es el Cordero que quita el pecado, solamente Él es aquel por quien se puede ser reconciliado con el Padre, solamente Él es el que hace la paz, solamente Él es el que da la vida. Todas las declaraciones que hemos visto constantemente en Juan, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la vid. Aparte de Cristo no hay vida. Aparte de Cristo no hay justicia. Pero el maravilloso mensaje del Evangelio, que ahora sí entonces, después de que usted conoce esa mala noticia de que usted está muerto espiritualmente, de que usted es aborrecible delante de la presencia de Dios, de que es enemigo y de que nada puede hacer para justificarse delante de Dios, pero por la fe en Cristo, entonces la justicia de Cristo luego le es contada a su favor. Eso sí es una buena noticia. Y ahí sí entonces viene ese convencimiento pleno del Espíritu Santo que le dice su justicia no es suficiente, pero la de Cristo y nada más. La de Cristo y nada más. No solamente salda esa deuda que usted tiene para con el Padre, sino que ahora usted es tratado como si nunca hubiera pecado, sino todo lo contrario, como si hubiera cumplido toda la ley. Para quien ha sido convencido de pecado y de la inutilidad de la justicia propia, esa noticia es maravillosa. Quizás entonces uno puede entender un poco mejor por qué es tan conocido ese aspecto de la vida de Lutero, que él entendió, ¿verdad? Como se suele decir, como que el cielo se le abrió cuando lee que el justo por la fe vivirá. Porque entonces ahí sí se cayó ese peso que tenía, no por obras, pero por la fe, y su justicia es mi justicia. En tercer lugar dice, y de juicio. En particular es importante que leamos el versículo 11 que aclara a qué se refiere esta justicia. ¿Verdad? Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso es claro, ¿verdad? Porque todo pecado de incredulidad, o sea, tiene su raíz en la incredulidad. En particular, para aquellos que se exponen al Evangelio, ese rechazo de Jesús. Pero como en otras ocasiones he dicho, para contestar a aquellos que dicen y los que nunca han escuchado de Jesús, bueno, precisamente igualmente serán condenados por haber pecado contra Dios. Pero en particular aquellos que escuchen,
acerca de Cristo serán condenados por no haber creído en Él. De justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ese es el sentido que les decía, que por eso algunos relacionan no tanto la justicia propia, sino una justicia en torno a Cristo, de que Él sea visto como el justo, porque el Señor la está aplicando en cuanto a Él, porque voy al Padre. Y respecto al juicio dice el Señor, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el Espíritu Santo viene a traer la convicción de que el diablo ya ha sido vencido. Ya, derrotado. Nada que hacer para el enemigo de nuestras almas, para el príncipe de este mundo que es Satanás. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Constantemente debemos recordar esto. Bueno, yo esperaría que realmente ustedes aprovecharan los días de lo que llaman la Semana Santa en algo mejor que estar viendo las películas, ¿verdad?, del 7, pero, o sea, no puede ser que lo que nosotros nos quedemos es con la imagen que precisamente quiere presentar el mundo de la pasión del Señor, como pobrecito, con todo lo que le están haciendo, ¿no? Y el Señor, en efecto, sufrió. Su rostro fue desfigurado, su espalda fue flagelada, cargó una pesada cruz, le pusieron una corona de espinas, le escupieron. Pero en todo momento, eso era la gran victoria. Porque en la cruz despojó a los principados. Cristo venció. Y dice aquí que el Espíritu Santo viene precisamente a traer esa convicción de juicio y le dice a uno, el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. No ha sido todavía echado de manera definitiva en el lago de fuego y azufre, pero eso es lo que resta. Ya está juzgado. ¿A qué nos suena un poco esto? A lo que leemos, ¿verdad?, en Juan capítulo 3, también respecto a aquellos que no creen, ¿verdad? El que no cree ya ha sido condenado. Falta la consumación de esa condenación. Si usted no cree en el Señor, ya usted, su condición es de condenación. Lo que resta es que el día que usted muera, venga el juicio y reciba esa sentencia. Y en el día del gran juicio final, sea entonces también su parte con el diablo. Y eso es así. No puedo decir menos que eso. Pero precisamente el Espíritu Santo viene para traer convicción a unos de que si esta es la realidad del juicio, es que también hay una realidad de perdón y misericordia para todo aquel que reconoce su incapacidad y su pecado y se aferra únicamente a Jesús. Pero el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Nosotros no tenemos una visión del mundo donde las fuerzas del bien luchan codo a codo con las fuerzas del mal. La causa del diablo es una causa perdida. En breve, desde la perspectiva divina, quizás a nosotros nos pudiera parecer a veces que falta. ¿Y cuánto falta? Pero en breve, escribe Pablo a los Romanos, el Dios de paz aplastará al diablo bajo sus pies. Como les decía, quiero que vayamos a Hechos para analizar unos casos. Vamos a dejar entonces la exposición hasta el versículo 11. Pero
Bueno, podríamos pasar aquí horas viendo muchas de las exposiciones de la palabra de Hechos, pero quiero ver unos cuantos casos para que tengamos ejemplos vívidos de esa obra de convencimiento del Espíritu Santo. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Vamos a Hechos 26. Hechos 26, 24. Es Pablo delante de Agripa. Agripa era un hombre que conocía, no era ignorante de las Escrituras. Dice lo siguiente: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Falló la retórica de Pablo? Falló la manera en que él presentó cómo el Señor cambió su vida y luego cuál es la misión que le había sido encomendada de anunciar esto también a los gentiles, de que ese Señor Jesucristo era el Mesías prometido por los profetas y que había resucitado. Que Agripa tuvo que haber dicho: ¿será que Pablo me está hablando de verdad de ese Mesías de los que nos hablaron los profetas? Cuénteme más, Pablo. Ya entonces vino. Por poco me persuades. Casi me hago cristiano. Casi. ¿Qué pasó? Agripa mostró cierto convencimiento. Pero como les decía, aquí tenemos al mismísimo apóstol Pablo. Un hombre que sabemos que fue lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo, Agripa no creyó. Tuvo convencimiento, pero no para creer. Hechos 24. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿verdad? Que se parece mucho a lo que leíamos en Juan, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Fue Félix convencido? Claro, él se estremeció. Él escuchó ese juicio venidero y esa justicia y se espantó. El Espíritu Santo trajo convencimiento. Pero vemos aquí de nuevo esa naturaleza rebelde del pecador. Pablo, pero otro día. ¿Y qué fue lo que pasó con ese para después de Félix? Ese para después se convirtió en 2 años. En 2 años donde ya simplemente estaba llamando a Pablo, como si: Pablo, sígame hablando. Y estaba esperando en algún momento seguro Pablo me tiene que decir algo así como: bueno, Félix, ¿cuánto para dejarme libre? Al final, vemos entonces el endurecimiento de este corazón. Le fue traída la exposición del Evangelio, de la fe de Jesucristo. Se le habló con claridad de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Se espantó de esas cosas, pero hasta ahí. Vamos a ir mucho más cerca del inicio, Hechos 7, lo que mencionaba acerca de Esteban.
Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esa fue una reacción de alguien que estaba, de personas que estaban entendiendo. Es de nuestro pecado que está hablando. Nos está a nosotros inculpando de la muerte de este justo que es Jesús. Pero ¿qué hicieron? Arremetieron contra el mensajero. Se taparon los oídos y lo mataron. Resistían al Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia no nos habla a nosotros de que el Espíritu Santo, que es Dios, sea una persona frustrada que está tratando de cambiar los corazones sin éxito. La doctrina que nosotros resumimos con el nombre de la gracia irresistible o de esa gracia eficaz, quizás otro nombre que le podemos también dar, sencillamente la resumimos de esta manera. Cuando el Espíritu Santo quiere ganar, gana. Porque en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, como estábamos leyendo, les dijo a ellos: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Ese compungir que leemos ahí es ser literalmente atravesado. Ya no había mucha diferencia entre la exposición de Pedro, de Esteban o de Pablo. Pero a esta predicación, más de 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque así lo quiso el Espíritu Santo, que convenció no solamente de pecado, de justicia y de juicio, sino que también fue esa convicción total de que sus vidas estaban en las manos del Señor y que lo único que tocaba era arrepentirse para ser salvos. No había más. Era tal el traspasar que sintieron que por eso se estaban preguntando: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ese es el convencimiento pleno que obra el Espíritu Santo para aquellos que son del Señor para salvación. Si usted está en los caminos del Señor, no fue porque usted era mejor que otros, fue porque el Espíritu Santo le transformó, le convenció de tal manera que usted vio la realidad tal cual era. Yo soy un infeliz pecador, que si el Señor me mata ahora mismo, actuaría justamente, pero en su misericordia hoy me está dando vida para que me arrepienta y crea en Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que nosotros no olvidemos una y otra vez de que fue la misericordia del Señor, que fue el Espíritu Santo que abrió los ojos para que nosotros creyéramos. Y que al escuchar entonces a ese predicador que desde el púlpito estaba diciendo: arrepiéntase y crea en Jesús, usted dijo: eso es lo que tengo que hacer, y creyó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le convenció. Jesús es suficiente, no necesito a nadie más, no necesito ninguna obra que añadir. Él es mi único Señor y Salvador. ¿Ha sido usted convencido de esta manera por el Espíritu Santo? No se quede simplemente con el convencimiento de la culpabilidad y diga: sí, yo sé que soy malo.
Yo no soy de esos que dice que somos buenos y que yo sé que soy una mala persona, pero no se quede ahí. Y ruegue que el Espíritu Santo le convenza de tal manera que acuda y se aferre únicamente a esa cruz de Jesús. Oremos.